Muchísimas gracias. La verdad nos agrada llegar a este hermoso y sagrado recinto, la Capilla de la Inmaculada, la Capilla de Santa Rosa de Lima. Aquí, cuando se festeja a esta Virgen hermosa, una gran fiesta, pero es un lugar que debemos de visitar con mucha frecuencia, un lugar que nos llena de bastante satisfacción y orgullo por tener un lugar, un recinto que muchísimas gentes de varias partes del mundo han venido para admirar estas pinturas, esta letanía lauretana que aquí se pintó hace muchos años y que es un verdadero orgullo que Zacán tenga una expresión tan hermosa como esta. En una ocasión me tocó estar aquí presente cuando yo de niño vi la llegada del general Lázaro Cárdenas, que invitó a un pintor ruso para que viniera a conocer estas pinturas aquí en la capilla de Zacán. Algo muy bonito, algo que nos llena de gran orgullo. Y es pues un recinto al que hoy vamos a adornar con estas canciones, con estas pirecuas que en un momento interpretaron magistralmente dos voces extraordinarias: Juan Aguilera Valencia y Armando Bravo Serrano. Se conjuntaron para ir de serenata, para interpretar esas pirecuas que escribieron aquellos grandes compositores de Zacán, como el maestro, como Teologinos Heras, como Teo Bernardo Ramos, después Teo Lambertino Campos, Teo Vicente Méndez, Juan Méndez, Uriel Bravo, y así como también en nuestro tío Expedito Campos, que también fue un excelente músico, no solamente en Zacán, sino en otros puntos, y escribió también una pirecua muy bonita que vamos a escuchar más adelante. Pero la verdad que hacerles este pequeño homenaje, pero grande en el sentido, con el corazón, a dos voces bonitas, bien acopladas, sentidas, llenas de ese amor de la pirecua, esas canciones. Yo le comentaba en una ocasión a mi paisano Osvaldo que las pirecuas nuestras son tan bonitas porque hablan del amor con una limpieza, una dulzura, dedicadas a una flor, como son las canciones yucatecas, que también hablan de tanto amor y de tanta belleza, una belleza sentimental profunda. Bueno, pues hoy, con este homenaje a Juan y a Armando, queremos también hacerle un gran reconocimiento al dueto Zacán. Al dueto Zacán, que en sus inicios lo formaron René y Chavalín, como cariñosamente los conocemos, y que después de la ausencia física de David, de René, pues hoy Abraham Bautista suple con gran calidad, con gran talento, ese lugar de René. Abraham es también de la descendencia de los Bautista, de aquel gran grupo de los hermanos Bautista de Paracho, y él pues ha tomado o retomado ese cariño, esa sensibilidad, y tiene su talento, el que aplica perfectamente, y se han acoplado muy bien con Osvaldo y han tomado pues esa decisión de seguir como dueto Zacán. Para él, para Abraham, nuestra bienvenida para el dueto Zacán. Muchísimas gracias por estar aquí, por interpretar y por hacer un homenaje a Juan y Armando. Bueno, pues
Muchachos, ¿qué les parece si arrancamos con una pirecua de Tío Lambertino? ¿De acuerdo? Sale, vale. Se llama Sesangari. Como mero comentario, sí es muy interesante que nos demos cuenta que la composición de aquellos años, de hace 100 años prácticamente o más, tenía un estilo, una forma, un contexto, a diferencia de lo que ya ahora pues se compone hasta con ritmos, con otra manera pues para entendernos mejor. Así que esa es la esencia, fue la idea de como decimos aquí, de convidar a Abraham para hacer un programa precisamente en este lugar donde algunas veces estuvimos con René, y este tipo de pirecuas que son puro sentimiento. Así que esa es la pirecua auténtica, diría yo, añeja de muchos años atrás. Bueno, ya llegó la agüita, qué bueno, gracias. ¿Agüita? Por ahí llegó, porque como que empieza a hacer. Bien, bueno, pues vamos a continuar, paisano. Tú dirás, paisano, ¿con qué seguimos? Pues otra pirecua de aquellos tiempos que escribió Tío Bernardo Ramos. Pero fíjese que cómo coinciden las cosas. Hoy estamos recordando, homenajeando a Juan Aguilera y Armando Bravo.
en este mismo lugar, casi donde están sentados ahora Osvaldo y Abraham, estuvieron Juan y Armando cuando iniciamos el concurso artístico de la raza purépecha. En este mismo escenario, en este mismo recinto bonito, aquí estuvieron abriendo el concurso artístico de la raza purépecha Juan y Armando. Hoy los volvemos a sentir aquí junto con el Dueto Zacán. Aquí se siente la presencia de estos señorones. En 1971 ya llovió. Perfecto. Bueno, pues yo Bernardo Ramos escribió una pirecua muy bonita y la vamos a escuchar ahora con el Dueto Zacán. Wiril, chichic. Paisano, abusando de tu amabilidad, ¿por qué no la traducción de una vez para que quien nos escucha pues se dé cuenta de que estamos hablando? Bueno, pues déjame recordar mi purépecha. No está José por ahí porque luego me va a regañar. Él sí sabe purépecha. Bueno, esta pirecua bonita dice: oiga, viejo, ¿dónde cortó esa flor? Las muchachas, los muchachos de ahora ya no quieren ir a buscarla lejos en el cerro, que siempre hay. Hay cerrito en ese cerrito, ya llegamos en la punta, lejos donde hay esa flor de lirio, lejos donde hay esa flor. Ahí está. Venga pues. Ese hermoso lugar que tenemos, que es el famosísimo Cerrito de Zacán, pues ahí en el encino, aquel que ya se cayó, por cierto, ya cumplió su periodo, ahí nos íbamos a columpiar y ahí nos íbamos también en las tardes por ahí a cantar unas canciones. Ese cerrito tiene una acústica hermosa y en aquellos tiempos cuando no se quería recorrer las calles, pues nos íbamos al cerrito y allá a un lado de la pila con Juan, con Armando, y empezábamos a cantar. Bueno, ellos cantaban desde allá y se escuchaba perfectamente en todo Zacán, y desde ahí les dedicaban una serenata a todas las muchachas de Zacán. Pues este
recorrido emocional a través de las pirecuas de aquellos años, tiene también un poco el mensaje de que las nuevas generaciones de nuestro pueblo conozcan aquellos temas, aquellas composiciones, y que las niñas, los niños que gustan de la música puedan integrarse. El maestro Chamé tiene, creo, una escuelita de música aquí mismo en un salón, no sé si todavía esté, pero pues ahí se pueden inscribir todos los niños y niñas que les gusta la música para seguir con esta hermosa tradición de los grandes maestros de la música de Zacán, que dejaron muchas páginas porque recorrieron varios lugares del mundo. Pues nos vamos ahora con otra canción muy bonita, otra pirecua, es de Teolambertino Campos, y esta se llama Recuerdos a Zacán. ¡Ay, qué gusto el nuestro de poder realizar nuestros sueños! Porque todos así se van y no quieren gustar un poco. ¡Ah, qué bonito es nuestro cerrito en donde tanto gustamos! Y así nos vamos despidiendo. Recuerdos a Zacán, dueto Zacán. Bueno, pues continuamos aquí. El que tiene la última palabra es el paisano. ¿Cómo que la última? Muchos de nosotros que estamos aquí no sabemos, o no sabíamos, yo afortunadamente sí, pero desde el 2008 el paisano fue nombrado el premio de locutor del año a nivel nacional, junto con José Ramón Fernández en los deportes y de ese vuelo. Pero el paisano modesto pues no dijo nada, no dice nada, pero sí yo creo que es interesante saber la valía del paisano. Es un locutor estrella, donde se para el paisano es sinónimo de éxito por su calidad, por su sabiduría, por el tempo. Es un maestro de las tablas con el micrófono. Un aplauso para el paisano.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, paisano. Pásenle, chamacos, pásenle, por favor, hombre. Hay lugar y tablas como en la lotería, como se acuerdan, cuando en la lotería. Pásenle, hay lugar y tablas, pásenle, pásenle. Cuando se ponía el volantín aquí donde están las estatuas. Órale, pues. Continuamos, paisano. Bueno, pues vamos a continuar, seguir recordando a través de estas pirecos hermosas. Y había ocasiones, les comentaba hace unos minutos, que no era pues necesario a veces ir por las calles a cantarles a las muchachas, pero en otras ocasiones sí era necesario. Y entonces en algunas de las casas nos preparaban una olla con mucho ponche y alguien, como siempre dicen aquí, algún colilla se llevaba pues un poquito de ese elixir que alegra y que quita el frío. Y entonces dos paisanos cargaban el brasero con el carbón encendido, dos se llevaban la olla, Juan y Armando cantaban, íbamos de esquina en esquina y llegábamos, ponían el brasero encima de la olla y aquellos cantaban y después un ponchecito con un piquete y vámonos a la siguiente esquina. Y así recorríamos acá, porque había en esos momentos, ay, qué verdad, muchísimas muchachas, como las hay ahora, guapísimas en Zacán, y hacíamos ese recorrido, buscando pues llevarles un poco de esa alegría, porque como decíamos, las pirecuas hablan de tanto amor, de tantas cosas tan bonitas dedicadas a la mujer, y así nos íbamos con Juan y Armando. Y esta es una canción que habla precisamente de un sentimiento bonito, de un dolor, pero de un dolor hermoso. Esto se llama Surumu, de Teologinos Ceras, Espinita, y dice algo así. Chayong nitsikamas iringan sanya Eshuan kashuanera shatasi Tiamale gano ternani Paringan sampitangan san Wat arin surupu Engarsi engargani Eskarsi yasitakwan sirungan san Kimbokin de Kimimpaka, Rasegui de Huacas, Engarsi, Engargari, Escarsi, Yasitaban, Sirunganza. Kimbokin de Kimimpaka, Rasegui de Huacas. Shayo bisika masiri ansanya Eshuan kashuanera shatasi Tiamale gano ternani Paringan sampitan kansan Wan arit surumu Engarsi engargani Eskarsi yasitapan sirungansan Kimbokin de Kimimpaka, Rasegui de Huacana, Engarsi, Engargani, Eskarsi, Yasitapan, Sirunganza. Kimbokin de Kimimpaka, Rasegui de Huacana.
En la traducción de esta pirecua que se llama Espinita, dice: hace mucho tiempo estoy buscando por aquí y por allá y no te encuentro para sacarme la espina que me dejaste. Lo que te encargo es que lo hagas muy despacito, porque si la espina se queda ahí, vamos a seguir igual. Esa es la traducción de esta pirecua que acaban de interpretar. Bueno, pues yo les pido que nos permitan hacer una breve pausa de 2-3 minutos y volvemos con estas pirecuas con Juan y Armando y el dueto Sacán. Oye, paisano, despacio, de plano, mejor que hable ya, José. Sí, de una vez. Enseguida, a ver, paisano, tiene la palabra. Bueno, pues yo cedo el uso de la palabra a mi paisano José Valencia, que tiene algo también muy bonito para algunos paisanos distinguidos. Muchas gracias. Reconocemos el interés de la gente. Hace unos momentos comentábamos en el altavoz que la gente de Sacán somos gente muy orgullosa por esto, por esta riqueza que ha generado los compositores de nuestro pueblo. Muchas comunidades nos ven mal, hablan mal de Sacán por esta capacidad que han tenido de reflejar los sentimientos, de reflejar ese amor a la naturaleza, al cerrito. Yo recuerdo al cerrito a donde íbamos a hacer esquites, a donde íbamos a jugar carretas, a donde íbamos a cortar bellotas, y esos pensamientos tan sencillos, esos recuerdos tan sencillos originaron estas hermosas pirecuas. Voy a referirme a un hecho muy especial que yo mencionaba también hace unos momentos. Entre 1978, 79, 80, muy temprano, en la casa todavía estaba empezando a amanecer de esas frías mañanas de invierno que había niebla y mucho hielito en la arena, había mucha arena todavía. Oímos que tocaban en la casa y Eloy le dice: Ana, parece que hablan, ¿verdad? Sí, pues corre, levántate para que abras a ver quién es. Se levantó don Eloy y fue a ver, y estaba mi compadre Armando y Juan Aguilera. Y me acuerdo que el compa Armando dice: Eloy, andábamos pues llevando gallo y no tuvieras por ahí un retacito, porque andamos muy malitos, muy enfermitos. Y de sí, como no, pásense. Pasaron a la cocina y pues Anita diligentemente había puesto no recuerdo qué tecito les hizo y les vació. A lo mejor fue Nurite, hombre. Creo que era toronjil, me parece, el que había atrás de la cocina de la casa. Y le dice: ya Eloy, ya está listo. Le vació como un cuarto de alcoholito otra vez y empezaron. Dice: pues ya agarramos calorcito otra vez. Y me dice el compadre Armando: oye, compa, ahí traes la grabadora, ¿verdad? Sí, le dije, y traigo 2 micrófonos. ¿Por qué? Dice: ¿y no quisieras que grabáramos tantito? Sí. Dice: pues órale. Y empezaron a afinar las guitarras. Y este material que se obtuvo esa vez, queremos editarlo. Ya estamos integrando parte ya se tienen las pirecuas transcritas completamente en purépecha. Se va a hacer la traducción en español y desde luego se va a hacer la biografía, se va a integrar completa la biografía de Juan Aguilera Valencia y de Armando Bravo Serrano.
ese sentimiento que reflejaron ahí, todavía con un poquito de frío y un poquito del resultado de esa serenata en la que se la habían pasado toda la noche, se obtuvo este material. Este material lo vamos a imprimir, logramos que ahí en Guandari nos donaran unos discos para que se impriman, se le ponga portada litografiada bonita y se le entregue a la gente que quiera en Zacán, porque este es un tesoro fonográfico para nuestra comunidad. Son de esos tesoros que hemos ido dejando que se pierdan y olvidándolos. Yo casi espero no generalizar tanto, pero siento que a veces ya esta música no gusta en nuestra comunidad, y es la música nuestra. Y bueno, pues ahora yo quisiera que le decía a Chavalín, vamos a esperarnos otro poquito para que ya les entreguemos los discos bien. Una persona que graba los festivales en Morelia se ofreció a limpiarnos el disco. Limpiarnos quiere decir quitarles todos los ruidos que se oyen y hacer que el sonido no suene mal, como a veces porque yo la regué, porque no la supe grabar bien, ¿verdad? Y entonces este disco que obtuvimos en ese momento, y solo no se sientan los demás zacanenses, va a haber para todos los que quieran. Esperamos que de aquí a un mes ya se tenga listo todo y se les va a entregar a todos los que quieran. Por lo pronto, y en agradecimiento y en reconocimiento a la contribución de Juan Aguilera Valencia y de Armando Bravo, les vamos a entregar a sus familiares este material previo al que se va a grabar. No sé quién vaya a venir, Andrés, Bruno está por acá, que sea, ¿eh? Bruno, el mayor. Bruno es el mayor, sí. Pásale, Bruno, pásale. Felicidades. Bonito recuerdo de los Piredis, lo mejor que hemos tenido en Zacán, sin lugar a dudas. El hijo mayor de Juan Aguilera Valencia, médico de profesión. No, ingeniero. Ingeniero. En una comunidad decían, ¿y por qué hay tantos profesionistas en Zacán? Porque se creen mucho, pero ahora todas las comunidades están formando ya profesionistas porque han visto el cambio que ha habido en nuestras comunidades, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa, pero es cambio y progreso al fin. Vamos a pedir también que pase la comadre Cata López Valencia a recibir el disco que le correspondería al compadre Armando. Cuando Chavalín platicó esta inquietud, comentábamos que era importante también el aval de la comunidad indígena, y voy a pedir también a la representante de cultura del Consejo de la Comunidad Indígena de Zacán que pase por este documento para que lo tengan también ahí como parte del acervo de información de esta comunidad de Zacán. Adelante, adelante. Y bueno, aquí en Zacán hubo hace tiempo una radio que desapareció, pero ahorita sigue habiendo esa voz que escuchamos desde las 7 de la mañana anunciando la zoricua, el pan, los elotes, y quisiéramos entregar este disco a Juanita para que lo pase a una memoria. Y ahorita desgraciadamente las computadoras no traen
no traen tocadiscos compactos, pero perfectamente se puede pasar. Con la intención de que no olvidemos la música de nuestra gente, la música de nuestro pueblo. Muchas gracias, Juanita. Muy bien, Juanita. Cuando estés anunciando las carnitas, ahí mero la pones de fondo, Juanita. Y bueno, habíamos previsto entregar también un disco al padre, que cuando le solicitamos su anuencia para realizar esta audición, inmediatamente dijo sí, porque Zacán necesita rescatar, fortalecer esa cultura que todavía tiene, porque necesitamos llamar a los jóvenes para que volteen a ver la cultura de su comunidad. Teníamos destinado un disco para el padre, pero parece que tuvo que salir, se lo imprimiremos después, pero quisiera que a la gente de Zacán que está aquí, le voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿qué compositor de Zacán compuso un bolero que se grabó en 1955 también en la ciudad de Uruapan? ¿Y cómo se llamó ese bolero? ¿Quién es el autor y cómo se llama el bolero que... Levanten. Ya dijeron, a ver, ¿quién dijo mi llanto? Ah, bueno. Pásale, Norma. ¿Sí? Oye, Claro. oye, José. Bueno, ya salió con música. Allá está, hay que comprometernos a traerle uno aquí. Allá está Quito, la hija de Toñito Linares. Ah, bueno, pues claro que sí. Quito, por favor, pasa. Ah, ¿está Aquí ahí uno? lo tengo todavía, sí. Ah, pásale, Sí. Quito, pásale, Quito. Quito, hija de Antonio Linares. Antonio Linares no solo compuso este bolero que decía Norma, que se llama Mi Llanto, un bolero romántico muy inspirado, la influencia todavía en aquellos tiempos de los Panchos, de los hermanos Martínez Gil, de todos ellos, y es el producto de ese bolero que compuso Toño. También Toño se significó mucho por realizar, por componer, por arreglar, por participar en la ejecución de la pirecua, y fueron muy mentadas las participaciones de Antonio Linares, de Roberto Ramos, y desde luego una persona que aparece en aquella de las fotos que está por ahí, de Ricardo Ceras. Les agradecemos mucho que hayan venido y les pido algo, que entre nuestros hijos, entre nuestros sobrinos, sigamos fortaleciendo este orgullo de ser de Zacán, este orgullo de saber que en Zacán hay muy buenos compositores. Recuerden ustedes, antes del 55 en Uruapan hubo un primer concurso artístico de la raza Purembe, le llamaron, 1942. Antes de que llegara la señora Henrietta Yurchenko a grabar cosas aquí a México, a Michoacán, en Uruapan se hizo un concurso. ¿Y quién cree que quedó en primer lugar? Zacán. La banda de Zacán obtuvo un primer lugar. Y cuando con una de las pirecuas, creo que Muchacha Tarasca, el son de Muchacha Tarasca, de Bruno Chávez, Valencia. Bruno Chávez. Y el segundo lugar lo obtuvo en el 55 Juan Aguilera, Valencia, y Armando Bravo, Tía Fidelina y Toña, 1955. Vean ustedes la riqueza que tenemos y pareciera ser que queremos olvidarla. Muchísimas gracias y gracias por aguantarme. ¡Bravo! Muchas Muy bien, gracias, José. Paisano José Valencia, director general de Radio Guandari en Uruapan, que destaca mucho a los grupos, las orquestas, a los tríos y duetos de la música purépecha. Felicidades, paisano José. Bueno, pues vamos a continuar con estas pirecuas inolvidables.
Y no sin antes recordar, por ahí el paisano Osvaldo me mostró un disco grabado ¿en qué año? 1955, precisamente lo que acaba de decir José, lo grabaron en la UF de Uruapan, mis hermanas Toñita y Vide, y acompañados precisamente por Juan y Armando. Y grabaron La Fulanita y La Flor de Hielo, que ahorita se las vamos a tocar, La Flor de Hielo. Así es, perfecto. Pues para que vean ustedes cómo el talento de Zacán se manifiesta en diferentes épocas con distintas personas, pero el talento ahí está presente, porque la música de Zacán ha destacado tanto que tiene 2 obras nacidas en Zacán y que han recorrido muchos países en diferentes interpretaciones con gran calidad de cada uno de ellos. Hablamos de Flor de Canela, del maestro Domingo Ramos, y hablamos de Josefinita, de Juan Méndez en la música y Uriel Bravo en la letra. 2 obras que son embajadoras de la música purépecha en todo el mundo. Y vamos a continuar. Cuando hablamos de aquellos tiempos, pues qué bueno. Qué tiempo ya. Aquí está el Zacán. La traducción después, paisano, ¿te parece bien? Bueno, como complemento, esta pirecua le gustaba a mi abuelo. Yo creo que ya muchos de aquí conocieron a mi abuelo Abundio, ya yo creo 1, 2, 3 quizás por ahí. Y yo estaba en la secundaria y empezaba a tocar la guitarra, tráete la séptima, hijo. Y empezaba a cantar la Francisquita y esta que vamos a interpretar. Qué tiempo, y me decía, está bonito ¿no, hijo? Está bonito, ¿verdad? Sí, abuelo, está bonito. Ahí va. Chances ninga kumwa kamanda washuri Istes kumwa birigucha manda washuri para permia qué tiempo ya Chances ninga kumwa kamanda washuri Isis kumwa birigucha manda washuri para permia Hueca no si me cuadre llamen tu miesca guaches kamar y coronare pesquia Ister comparinas juárez, guachechares llevo parina, qué tiempo ya. Chances ninga kumwa kamanda washuri Isis kumwa birigucha manda washuri nishu para pernia Hueca no si me cuare llamen tu miesca guaches kapar y cortare pesquia Ister kumbarigas juárez,
guachechane sheguapari, aquel tiempo echar. ¡Qué tiempo! ¡Ah, qué tiempo! Lástima, ¡Qué Margarito. tiempos que van y vienen! Así viniéramos nosotros también a este mundo como vienen los años. Allá se los haya, muchachas, muchachos, si no disfrutan la vida. Por fin, yo ya estoy viejo. Y ahora, cuando veo pasar a las muchachas, suspiro y alisándome el pelo, les digo, ¡ah, qué tiempo ya! Lástima, lástima. ¡Qué bonito!, ¿no? Qué bonito, ¿no? Por eso hablamos que las pirupas son tan dulces, tan hermosas, que siempre hablan de una flor, y van a escuchar en la siguiente pirecua cómo se busca que no haya sentimientos, que no haya dolor entre una flor y otra. Esta pirecua muy hermosa que vamos a escuchar, una recopilación, fíjense ustedes, una recopilación de allá por el año de 1863 aproximadamente, si mal no recuerdo. Don Vicente Rivapalacio, visitando estos lugares, estos entornos de la Sierra Purépecha, encontró por ahí algo tan bonito que le gustó y se hizo después una recopilación, y ahora ya la letra también se agregó a esta hermosa música que vamos a disfrutar con el dueto Zacán, que magistralmente interpreta cada uno de estos temas y nos transporta a muchos lugares y a muchos momentos. Este son abajeño, aquí lo conocemos, por supuesto, en Zacán. Mi papá era de los afectos cuando estaban las donas en las bodas, que duraba hasta 1 hora o más, los regalos y otro regalo y otro regalo, y los músicos se iban turnando para empezar una pieza y luego otro y luego otro y así sucesivamente iba. Pero fuimos a la Quínchico, a Oaxaca, hace 2 años más o menos, y Néstor Dimas, que es un investigador del Colegio de Michoacán, tiene en su libro esta letra, y en este momento me acuerdo que empecé yo a jugar tantito con la tonadita de la música y diciendo asiquimatore, ¿qué es? A ver, Osvaldo, esa yo la tengo escrita, esa investigación, ¿cómo la conoces? Sí, pues el Zacán yo la escuchaba pues pero nunca me aprendí la letra, ya que solamente cuando uno ya está viejo se interesa por muchas cosas. Cuando uno es joven, eso no sirve. Así somos, pues, la juventud. Ese es el precio. Pero cuando uno ya está viejo, ¿cómo no le pregunté? ¿Cómo no? Lástima, Margarito, dijera, ¿no? Bueno, se van a acordar los más grandes de aquí de esta música. Chepari, Chuma Tiziki Kingu, Aximatore, Kaki mi huelga Zipa. Chepari, Chuma Tiziki Kingu, Aximatore, Kaki mi huelga Zipa. Sisikura Pikiko, Juan Sisikpa me caliote. Chepari, Chuma Tiziki Kingu. Sisikura Pikiko, Juan Sisikpa me caliote. Chepari, Chuma Tiziki Kingu.
chepari, 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 tsuma chichikiku. Aximatore, aximatore, kakimi voy participar. Chepari, 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 tsuma chichikiku. Aximatore, aximatore, kakimi voy participar. Chichikura pikikyo, chichikura pikaryote. Chepari, 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 tsuma chichikiku. Chichikura pikikyo, chichikura pikaryote. Chepari, 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 tsuma chichikiku. Esto sí es una recopilación, perdón paisano, estaba perdido esta música, este son, ya no se escucharon ni a la banda de aquí ni a la orquestita. Pues ya no se han recordado, seguramente no se acuerdan, pues son chavos pues, y uno como ya tiene sus décadas, pues se le quedó en la memoria todavía hasta ahorita. Paisano, perdón. No, pues quería nada más hablar un poco en la traducción de este son tan alegre, tan bonito, donde dice, cuidado, 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 cuidado con la flor de añil, que no te envuelva y allí quiera florear la flor blanca, se enojará y la flor amarilla se marchitará. Cuidado, cuidado, cuidado con la flor de añil. Esa es la traducción de este son tan alegre que acaban de interpretar estos dos excelentes maestros de la Pirecua, es el dueto Sacán. Parece que mi papá la tiene anotada como a Shoma Tzitzik de tío Domingo Ramos también. Bueno, sí, habrá o sea, que agregar la investigación. Sí, pues si te fijas la letra, se asuma chichic, pues sí. Y este señor, Néstor, si lo conoces a Néstor, tiene un libro completo de pirecuas, pero no tiene la música, no la sabía. Y accidentalmente, estando ahí practicando, se dio cuenta de que había una música pues de esta pirecua. Sí, yo le escuchaba aquí algunas veces, mi tía Elodia alguna vez le escuchó, y a tío Loudó, una vez que le tocamos aquí en el curato, estábamos practicando ahí con René y pasó por ahí. ¿Cómo dice la segunda parte? La segunda parte dice, no es chepare, chepare. Sí. Si no, chepare, chepare, así que matore, y tío Lolo por ahí pasó y la fue tarareando, se metió al cura, a la ¿cómo se llama? A la sacristía, y así se quedó. Se van quedando esos pequeños datos en la memoria. Y bueno, finalmente qué bueno que tuvimos la inquietud de traerla a este lugar ahorita, ¿no? Pero sí es una pirecua, ya lo dijo, del siglo XIX, 1800 y tantos, ¿no? 63. Entonces, pues, qué bueno, la verdad es muy interesante que... Coincide con la flor de canela también. Sí, definitivamente, sí. Bueno, por eso, pues mira, qué bueno que aquí, después del breviario cultural que nos dio José, bueno, nos vamos enterando de muchas cosas y ya lo dijeron, ¿no? Que la juventud, qué bueno, ojalá que se interesara para seguir conservando esto que es tan de nosotros, sí lo podemos decir así, ¿no? De sacarlo. ¿Continuamos, paisano? Claro que sí, continuamos con mucho gusto. Estamos pues llenos de nostalgia, llenos de recuerdos, pero también emocionados por estas pirecuas inolvidables. Ojalá que los jóvenes de ahora aquí en el pueblo no olviden este tesoro que hoy el dueto Sacán está mostrando para todos nosotros. Y hablando de la siguiente pirecua que van a interpretar, su autor, Teuriel Bravo. Y fíjense que en aquellos años, justamente con Juan, con Armando, pues nos juntábamos para escuchar canciones de los tríos que iban surgiendo ya, esto por el año de 1960 más o menos. Yo les traía algunos discos de la Ciudad de México cuando estábamos allá en el Politécnico, para que se aprendieran algunos boleros de los dandies, de los diamantes, de los panchos, etcétera. Y nos poníamos a escuchar estos discos, estos boleros, y Teuriel había
pues creado una botana que le llamó la Sacrosanta, una botana que era muy nuestra, muy casera, porque eran productos de cada solar, tenía pues los jalapeños famosos, ¿no? Y entonces se hacía la Sacrosanta con un piquetín por un lado, y bueno, pues a disfrutar de aquellos boleros. Uriel Bravo escribió esta canción que se llama Flor de Hielo, y la vamos a escuchar y después les doy la traducción. La hermosa, bonita Flor de Hielo, que en la traducción dice: Tata Lázaro, nosotros los purépecha te venimos a cantar porque vives en nuestro corazón. Aquí te traemos esta mascada blanca por si alguien te hace llorar y tú seques tus lágrimas y no olvides la flor de hielo que te traemos. Esa es la traducción de esta bonita pirecua. Nuestro más grande reconocimiento para las familias de ambos, de Juan y de Armando. Para ellos este reconocimiento, este homenaje tan bonito, tan sentido, y también pues con esa manera interpretativa que tuvieron Armando y Juan. Pero fíjense qué curioso, Juan tocaba el requinto y en una forma muy bonita. Lo curioso, además tocaba el saxofón en la orquesta y tocaba el armonio en la iglesia. Pero fíjense qué cosa tan curiosa,
en aquellos años era pues muy dado entre los muchachos que nos contábamos por ahí a jugar vencidas. Entonces las vencidas se agarraba de las manos y el que hacía tocar con el dorso de la mano la mesa, pues ganaba, ¿verdad? Perdía el que tocaba la mesa. Pero en una de esas jugadas de las vencidas se jugó en los dedos, se cruzaban los dedos así y se hacía la maniobra. En esa ocasión, desafortunadamente, a Juan le quebraron este dedo medio y entonces ya no lo pudo doblar, se quedó así con el dedo fijo. Pero lo curioso es que tocaba el requinto extraordinariamente bien, el saxofón también y el armonio, pero el dedo lo manejaba y no tenía la flexibilidad que se debe o que se necesita para la ejecución de estos tres instrumentos que él tocaba muy bien. Pues esto fue un detalle, pero aún así Juan era excelente en el requinto tocando las pirecuas. Y ahora nos vamos con otra pirecua de tío Bernardo Ramos. Esta se llama Rosa de Castilla. El dueto de acá. Recuerdo muy bien cuando interpretaban esa pirecua, Armando le ponía el sabor cuando decía cómo suena la guitarra y se le veía en su rostro cómo disfrutaba lo que estaba cantando, lo que estaba diciendo. Y pues a mí me tocó verlo muchas veces tocando pues en los convivios familiares. Ya las serenatas casi ya no me tocó andar con él, pero en los convivios familiares sí, muchas veces lo vi tocar. Oye, tu tale, ya no me guarda así. Oye, tu tale, ya no me guarda así. Tuini siginera, guasi mi shaganagalo. Tuini siginera, guasi mi shaganagalo. Olirasi, oguasi, olimilaga. Tu mi maranza, si se ti manis gusta pua. Tu mi maranza, si se ti manis gusta pua. Tintili, tintili, shanale cristiana. Tintili, tintili, shanale cristiana. Sicilia, Rosa de Castilla, y Sicilia, Rosa de María, Paricaña, casi tu cuarecucha el calcigui, Paricaña, casi tu cuarecucha el calcigui. Oye, tu tare, ya no me guarda así. Oye, tu tare, ya no me guarda así. Tu mi maranza, si se te manis gusta pua. Tu mi maranza, si se te manis gusta pua. Tintili, tintili, llámale cristiana. Tintili, tintili, llámale cristiana. Sicilia, Rosa de Castilla, y Sicilia, Rosa de María, Paricaña, casi tu parecucha el calcigui, Paricaña, casi tu parecucha el calcigui. Gracias. Qué bonita y qué alegre esta pirecua Rosa de Castilla
de tío Bernardo Ramos, que en la traducción dice: oye viejo, ¿qué no te cansas? Ya hace rato que te veo que estás parado en la calle, o vas o vienes, pero quítate de ese lugar. Un alegre muchacho llegó tocando su guitarra y alegre dice en su canto: tindiliquititingilin, que alegre está. Corta una flor de rosa de Castilla, corta una flor de rosa de María y ponla en la falda de tu sombrero. Tindiliquititín. Están alegres, tía. Ah, no, pues estaban alegres, ¿ves? Así la traducción de esta pirecua. La siguiente pirecua, paisano, me voy a permitir anunciarla porque es muy especial para la familia de nosotros. En ninguna parte he escuchado yo esta pirecua y pues nada más a mi señora madre, inclusive por ahí hay un YouTube de esos que destacan los chavos y mi mamá está cantando esta pirecua y estamos allá afuera de la casa, en casa de Tío Santos. Está escogiendo frijol y está cantando con Chelita, mi hermana, y llega precisamente Armando, del dueto que estamos hablando, y decía: madrina, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Y aquí mira nomás Armando, y pam, y empezamos. Y en eso empezaban cantando y yo tenía la séptima ahí nomás en el pasillito, que me saco la guitarra y empezamos a cantar. Y esta pirecua tiene la historia. Mi mamá me decía que mi papá se la cantaba obviamente antes de casarse, y estamos hablando quizás de 1933, 34, y en ningún lado la he escuchado, vuelvo a repetir, por eso pues se la adjudicamos a mi señora madre, a mi mamá, que se llamaba Aurelia, y le pusimos Male Aurelita. A ver qué les parece. Más o menos ya anda noventeando la pieza, casi 100 años ya. Vale, Aurelita. Aquí llamale no quinosi mini curinia nos llamale más semanas en caquinia no terzaneche Amberus aquí llamale no quinosi mini curinia que amale más semanas en caquinia no te saneche así guandas minchita quimbo y huepera nos que amale más semanas en caquinia no te saneche así guandas minchita quimbo y huepera que amale más semanas en caquinia no te saneche me ganó la emoción. Amberus aquí llamale no que no sin miricurinia nos que amale más semanas en caquinia no te saneche así guandas minchita aquí muy buena nos que amale más semanas en caquinia no te saneche. Así pasa cuando uno se emociona y le llega uno. Pues creo que
Déjame nada más dar una pequeña traducción Por favor, a esta paisano. alegre, piregua y bonita, además, Male Aurelita, que dice: ¿qué estás haciendo, señorita? Que yo no te puedo olvidar. Ya pasó una semana y ni tantito te he podido ver. ¿Qué andan diciendo de nosotros si nos queremos con el corazón? Y pasó ya una semana y ni tantito te he podido ver. Male Aurelita. Gracias, don Sacán. Bueno, pues nosotros aquí terminamos el repertorio programado, pero yo no sé si ustedes quieran pedirle al dueto Sacán otra. Sí, que se escuche el aplauso si queremos otra y otra. Bien, bueno, como dicen, pasamos el acordeón. No veníamos preparados, pero a ver. Hoy estábamos platicando de un hecho que sucedió por allá por los años 50 y que el paisano, él sí se acuerda bien. A mí no me tocó ya ver todavía, no me acuerdo de eso, de ese detalle, de una guapa señorita de aquí de Sacán y un afortunado papu, papu no, ¿cómo se llama? Uno de Corupo se la llevó, válgame Dios, y luego, para pronto, precisamente esos señores, Juan y Armando, luego le hicieron una piregua que sí me gustaría, paisano, para que le tomen más sabor la gente, la traducción primero de lo que les vamos a tocar. ¿Y cómo se llama la piregua, paisano? ¿No tienes la traducción? Sí, ¿no? Bueno, dice... ¿No la tienes? Bueno. Esta es Male Rufinita. Dicen los muchachos de Corupo andan diciendo que se trajeron la flor más bella de Sacán. Y así anda pues ya diciendo, y los de aquí dicen, que vamos por Rufinita, al cabo Corupo no está lejos. ¿Ya? Eso es lo que dice. Vamos a Corupo, no está lejos. Entonces, eso es lo que dice la piregua de Male Rufinita. Yang kucama pirenya, kucet kumbaji, yang kucama pire, ono isis Male Rufini. Lo primero coch fuera de kucet mincitat ana pues male, lo segundo chansi, ni a mincita rusca, ono isis Male Rufini. Isis Naguandasi, en el pueblo de Corup, Anaptumiel. En Garcinia, no Curacuat, Sacán, Anapchichi, que Jania. Caide Kutsi, Amara, Shati, Barusati. Perdí que Rufinita piensan en el pueblo de Corup, no hay agua cristiana. Perdí que Rufinita piensan en el pueblo de Corup, no hay agua cristiana. Lo primero, pues fuera de kuchet mincitar ana pues male. Lo segundo, chansi, ni a mincitar uska, ono isis Male Rufini.
sin aguantar, sí. En el pueblo de Corú, Ana Tumbiel. En García no jugaban, sacan a chichi que Kaide kutsin amara sati paru sati. Perni, que Rufinita pinza, en el pueblo de Corupera lo llaman Cristian. Perni, que Rufinita pinza, en el pueblo de Corupera lo llaman Cristian. Qué bonita pirueta, vale, bonita. Yo sé que los paisanos ya se quieren ir, pero... Ya nos vamos a los toros, ¿no? No hay que dejar. Vamos a los toros. Venga, así vas tú. Bueno, por cierto, no veo mucha juventud aquí, pues, se fueron a los toros. Hace alguna vez, creo que cuando murió tío Eloy o tía Anita, saludé a tía Rufinita, pues ahí en la casa, estaba ahí el velorio y todo. Ya me acerqué yo por ahí, oye, que pues tía Rufina. ¿Y quién pues le hizo la pireca esa de Rufinita? Así como que se chivió todo, se hizo así como para atrás. Ay, creo que pues fue tío Juan y Armando. Así, pues ha sido un placer, un gusto podernos reunir, que hayan cedido su tiempo para estar un ratito con nosotros recordando estas bellas pirecuas. Antes de que te despidas, antes de que te despidas, mira, ahorita que estamos cantando Male Rufinita, me acordé de una pirecua que compuso Tío Cirilo Valencia. Oh, María. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tú te acuerdas seguramente de ese tema que se llama Lirio Morado? ¿Sí? Ay, carajo, a ver, vamos a vamos a recordarlo subir, y no. es una hermosísima pirecua también. Tío Cirilo era el abuelo de José Valencia y de este muchachito que está aquí, de Benja. Y yo apenas, como un sueño, me acuerdo de Tío Cirilo, una persona alta, delgadita. Y en aquel entonces, pues nuestra gente mayor, yo me acuerdo de mi abuelo entre ellos, vestían toda de calzón y su faja y no traían la camisa bordada pues como estas que usan ahora ya, pero bueno, pero era de manta y traían y siempre de algo su gabán así terciadito. Mi abuelito le llamaba, Rosa, tráeme la frazada, y el gabán ya se lo ponían aquí. Ese era el gusto por traer siempre su gabán. Y me acuerdo como un sueño de Tío Cirilo Valencia. Pues a ver cómo sale, porque no la dejamos. Así que ahí nos disculpan. Llaman picuarerasi por ese ingrato amor. Na llaman picuarerasi, escuche también, na cumano de uniasmi. Na llaman picuarerasi por ese ingrato amor. Na llaman picuarerasi, escuche amigo na cumano de uniasmi. Lirio del alma, callante César Este es tu nombre, este es tu nombre, cae de tu nombre, Piricuriguara.
ese es tu nombre y ese es pues tu aroma, pero mero no te puedo olvidar. Así les dice a Tío Cirilo. ¿Cómo creen que andaba de enamorado Tío Cirilo? Bien, pues yo creo que fue total, ¿no? Dijo mi primo Julián. Sí. Pues están llegando muchas peticiones al WhatsApp. Ya están preparados. Sí, están llegando aquí las peticiones. Que Rosita, ahí la que está diciendo, Rosita Guanactacú. ¿Se acuerdan? ¿No la ensayaron? No la tenía. Ay, hombre, ¿cómo salga? Sale bien, sale bien. No, pues definitivamente queremos agradecer mucho esta inquietud del paisano Osvaldo Campos, del paisano José Valencia, que de verdad pues se conjuntaron el esfuerzo y el cariño por este tesoro de la música purépecha que tenemos. Paisano, pues ahora sí que vamos a hacer la lucha total. No la hemos todavía tocado con este chamaco, porque ese sí es un chamaco. Hace poquito Normita Ramos me hizo voz llamar a Morelia. Oye, que la de Rosita Guanacta, que las hijas de Genara, y sí, yo se los llevo, y sí se los traje y está en la casa, y no nos hemos podido ver para darle su disco. Ahí lo tengo, Normita, ahí está Normita. Sí, ahí tengo el disco para las hijas de Genaro. Ahí está Rosita Guanacta y bueno, finalmente Rosita fue mi tía, fue esposa de mi tío Benja. Se casaron, se fueron a San Río Colorado y pues vinieron 1 o 2 veces y aquí es donde está la estuata, dijo, de allá. Ahí vivía Rosita, tío Lalo y su mamá, tía Ofelia. Pero Rosita Guanacta, Rosita vivía allá con Teatrina, precisamente en Guanacta, pues ahí donde ahora mi sobrino, mi primo, el hijo de Robert, tiene una cabaña por ahí. Esa pues, o sea, Guanacta quiere decir la falda del cerro. Por eso es, y entonces ahí le compusieron eso fue Juan y Armando otra vez locos que eran. Le pusieron porque de ahí ella vivía con su abuelita Teatrina, la mamá de Tulalo. Y como ella era allá sola, ahí vivía pues Rosita Guanacta. Entonces, esa es la historia. Entonces, bueno, vamos a hacer, a ver qué hacemos. Ojalá que no sea el puro ridículo, ¿eh? Tu portas medio vestiteru kunta cuarenzati como anarim borrusita guarda tu cara tzitzik sapi tzitiameki kalinda kaise kandani sesasiekia tu portas medio vestiteru kunta cuarenzati como anarim borrusita guarda tu cara Andirich muri guarmale tu boca yuriskin sabicho vale tú crees que no hay otra Rosita más bonita hay más bonita rosa como es que a Rosita Guanacta Curicala. ¿Ustedes creen que no hay otra flor más bonita? No hay otra flor más bonita como Rosita, la que vive allá en Guanacta. Era muy guapa mi tía Rosita. Pues se hizo lo que se pudo, jóvenes.
jóvenes de ayer y los de ahora, pues peor, dijo Chipian. ¿Ah? Ahora sí creo que nos despedimos, paisano. Hombre, mi llanto ya para cerrar. ¿Mi llanto? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a hacer una bolerita, dijo el de Carapan. Tóquense una bolerita, hombre, allá con René, que nos den Morelia. Tóquense una bolerita, hombre, ustedes, y ya ven. Y sí tocamos una bolerita. Vamos a hacer la lucha. ¿Cuánto ya? ¿Quito ya se fue? Era la hija del autor, pues. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya la vitis? Dijo mi abuelita Rosa, ¿ya la vido, hijo? ¿La vido? Ya, sí, ya la vidé. El gran Toño Linares con Roberto Ramos y Miguel Salceda hacían el trío famoso. Ahí están por ahí en las fotos. Mi llanto. Vamos pues. Vengo a decirte, vengo a cantarte, para que sepas lo que mi alma sufre por tanto llanto. Es muy inútil el separarnos y decirnos adiós. Vengo a decirte, vengo a cantarte, para que sepas lo que mi alma sufre por tanto llanto. Es muy inútil el separarnos y decirnos adiós. Ay, corazón, ya estoy convencido de lo que tú has sido, que ya mi alma se encuentra marchita por tanta maldad. Hoy me convenzo y lo confieso, que el mirarnos ha sido en vano, ha sido mentira. Ya me separo, voy por el mundo llorando por tu amor. Hoy me convenzo y lo confieso, que el mirarnos ha sido en vano, ha sido mentira. Ya me separo, voy por el mundo llorando por tu amor. Servidos. La verdad que nos dejan el gran recorrido con el tiempo, con la música, con estas voces bonitas del dueto Chacán y aquellos recuerdos maravillosos del dueto Music Spirit que fueron Armando y Juan, y el talento, las composiciones de grandes músicos michoacanos, de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por ponerle a esta música tan hermosa, a este recuerdo, a este homenaje a Juan y Armando, el marco más hermoso. Gracias, que Dios los bendiga.
una piedra que se llama Puchunga Tzic, que está Esa no la conozco, Vega. Pero mira, vamos a tocarles el pilón. Esta pirecua, para mí, es la más bonita que se ha escrito. Será, no sé, será por lo que sabe o no sé cómo, por qué será, o lo que produce. Este sí es el pilón. Y a mí me trae muchos recuerdos. Yo estaba chamaco, chiquillo. Me tocó ver a Tío Jesús Chávez ahí en el Fresno. Estaba recargado y ya se hacía así, Tío Jesús. Y ya estaba pues tan tomado que lloraba. Ay, Chuchito Chávez, ya estás borracho, hijito. Recógete ya. Y solito se decía aquí en el Fresno. Se me quedó grabado ese detalle de Tío Jesús Chávez. El dueto Zacán, el nombre del dueto Zacán surge ya oficialmente
en el año de 1982, cuando fuimos invitados a una entrevista con Guillermo Ochoa a Televisa en México para promover el concurso artístico de la raza purépecha. Y entonces pues allí le preguntaron a David y a Osvaldo que cómo se llamaba el dueto, y pues estaban en que no hallaban cómo. De pronto dijeron, bueno, pues somos de Zacán, pues el dueto Zacán, y ahí nace el nombre oficial del dueto Zacán en esa entrevista con Guillermo Ochoa, 1982. Y Lourdes Guerrero y Memo Ochoa, sí, cierto, así pasó. Y pasó una anécdota muy bonita ese día. Estábamos ya en el escenario y estaba Memo Ochoa, así, Lourdes Guerrero, y les gustó el traje. Y ya René, pues como estaba alto, le dijo, a ver, joven, hágase el gabán para un lado para ver el traje. Y nosotros, abajo del calzón traemos pantalón, pero se le veía la manera pues tanto así abierta, y que le hace así René. No, ciérrele, que le dice. En pleno Canal 2, el canal de las estrellas en aquellos años. Bueno, por ahí está la foto, si gustan verla, por ahí la trajimos para que vean que sí fue cierto, Ahí está la foto como un documento. Sí, están pidiendo que Estercita, bueno, la traducción dice así: a todas las muchachas les da gusto, porque yo dije, voy para el norte, y las muchachas dicen, que se vaya, tan borracho que es, hombre, qué borracho Silvino. Era tu Silvino, aquí vivía en un lado del templo. Y ya dice, solamente llorando, enjugándose sus lágrimas, y me dice que no me vaya, es Estercita. Así de simple. Bueno. Ya me guacheci, pegasi Imokane agidunis guandasi Eskanjitu nortis nigual Ya me guacheci sari perana Sinya nigue kankawichestia Ya me guacheci, pegasi Imokane agidunis guandasi Eskanjitu nortis nigual Ya me guacheci sari perana Sinya nigue kankawichestia Esta niña con su Alexa es male, es de Citania Y maturia huepa muchungas cuaren Y zapali a Santurina Ya me guacheci, pegasi Imokane agidunis guandasi Eskanjitu nortis nigual Ya me guacheci sari perana Sinya nigue kankawichestia Encariña con son Alexa es male, es de Citania Y maturia huepa con chungas cuaren Y zapari a Santurina ¡Listo! Ya nomás para cerrar, ¿sí? Y Zacán querido, de Huapanga, Zacán. Aquí está el autor, un aplauso por el autor, vaya. Ya bueno, sí, con eso cerramos ya.
Gracias. Y luego dicen, pues, ¿por qué en Zacán? ¿Cómo que también en Zacán? Hicieron guapangos, hombre. Ya vieron el bolero de Toño. Vamos a escuchar el guapango del paisano. Es muy descriptivo. A mí me gusta mucho cuando vamos a X lugar con Abraham. Ahora pues nos vamos a tocarlo porque es muy descriptivo de Zacán. ¿Quién conoce Zacán? Pues ya sale por ahí. Nadie. Ah, bueno, se los vamos a describir en 2 minutos y medio. ¿Cuánto duró paisano? 2 y medio, 2:59, algo así, ¿no? Vamos pues. Bueno, antes ya de ahora sí de despedirse con todo rigor, yo les pido muy amablemente un aplauso para este joven que tan amablemente, después de que fallece René, pues quiso integrarse al grupo y para no seguir haciendo las pirecuas, porque en ese entonces trabajábamos para la Universidad Michoacana. Entonces me dijeron, pues necesito un compañero para que siga haciendo duetos acá. ¿Y quién será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y ya empezamos a ver. Y llegué a la conclusión, porque tenía que hacerlo yo, no hubo, ¿cómo se le llama? Elecciones. Entonces, pues yo dije, no, pues ya lo conocía, desde niño lo conozco, estaba así, cuando fue creciendo, hijo de mi compadre Joaquín, y sé pues que cómo siente la música, la siente, la goza, la disfruta y la ejecuta. Olvídense. Quiero que sepan que este chavo ya van 3 años, este año va la 3ª vez que se va con la Orquesta Esperanza Azteca a tocar a Puebla. Así que él es un buen músico, un gran músico, y la juventud, pues aquí se está imponiendo. Ojalá que él, no hace falta decirle que va a continuar porque hay mucha disponibilidad de él, y le gusta, y lo sabe hacer, y le gusta investigar, y anda mucho puebleando a San Felipe, aquí. Ahorita creo que ya se va a Stirosto, no precisamente a tocar pirecuas, trabajo de campo, a lo mejor muchachas, así, pero bueno, ese es otro rollo. Bueno, entonces, vamos a hacer la del paisano. Ah, perdón, el aplauso para Muchas gracias por los aplausos. Desde el 2018, Abraham, ya hemos andado aquí, allá y más allá. Qué bueno, gracias, Abraham. Sí, muchas gracias, padrino. Pues yo no soy de muchas palabras, pero pues de cantar y de disfrutar la música, así como lo menciona, así, pues yo quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes que pudieron asistir aquí el día de hoy. De verdad yo creo que esta música que estamos tocando no todos los días se escucha, y pues que se haya tenido un recibimiento por parte de los habitantes de aquí del bonito pueblo de Zacán, pues se agradece con todo el corazón de parte de los organizadores del dueto Zacán y de los amigos que nos están ayudando a llevar a cabo este evento. Muchas gracias.